Romanos capítulo 7, del verso 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues habló con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pablo empieza usando una metáfora. Pablo es un excelente maestro y quiere llevarnos primero a un ejemplo físico para después explicarnos qué fue lo que pasó con el Evangelio. Pablo va a repetir parte de lo que dijo en el capítulo 6, pero lo va a decir con otras palabras y lo va a decir desde otro ejemplo. Una de las cosas que necesitamos entender es que las verdades espirituales nos las enseña la Biblia con simbolismo, nos las enseña la Biblia con parábolas, porque no hay un lenguaje espiritual en nosotros, entonces necesitamos usar el lenguaje físico y el mundo físico, que es más limitado al espiritual, y entonces se necesitan decir las diferentes verdades desde diferentes ángulos. Eso es con la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo es Cristo en la iglesia? Entonces, es como un esposo con su esposa, pero también es como una vid con sus ramas, pero también es como un fundamento con su edificio, pero también es como un hermano mayor con su familia. Entonces, va completándose la verdad. Ahí se cumple la suma de tu palabra de la verdad. Y entonces aquí, ¿qué pasó con el nuevo nacimiento? Bueno, lo primero que pasó fue que cuando nos bautizamos, obviamente no es el bautismo en agua, es un ejemplo, pero el verdadero bautismo es en el Espíritu, ¿verdad? Juan dijo, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, su principal bautismo va a ser en el Espíritu Santo. Cuando nos sumergimos en el agua estamos muriendo con Cristo, estamos siendo sepultados, pero cuando salimos del agua, estamos resucitando con Cristo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que sucedió en el Espíritu, aunque no lo vimos físicamente, aparentemente nada pasó, pero internamente hubo algo en nosotros que fue puesto en la cruz y el Espíritu nuevo fue creado y nos fue dado una nueva vida. Entonces aquí Pablo empieza a hablar de la ley y dice, y voy a tocar el tema de la ley, de alguna manera es la manera en que yo lo podría introducir, lo que Pablo está diciendo. Ya expliqué el tema del bautismo, ya expliqué el tema del nuevo nacimiento, nacimos a una nueva vida, dice Pablo, tenemos que considerarnos muertos, tenemos que entender nuestra naturaleza de esclavos, pero ¿qué pasa con la ley, verdad? Y este es un tema bien interesante. Dios dijo, no adulteres, no robarás, no matarás, no cometerás, no tendrás ídolos, yo soy tu Dios, guardarás el día de reposo. O sea, ¿cuál es esa nueva relación? Vivimos en un mundo donde hay dos enemigos del Evangelio que tienen que ver con la ley. Y un enemigo del Evangelio es el legalismo. El legalismo o el moralismo es el sistema religioso que te dice que debes de guardar la ley para ser salvo. Te dice que tienes que cumplir los mandamientos para ser salvo. Esta fue una de las herejías que entró en la iglesia de Gálatas y le decían a la gente, tú tienes que guardar el sábado para ser salvo, tienes que circuncidarte para ser salvo. Y esto es algo que Pablo refuta y Pablo dice, no es así, es uno de los enemigos del Evangelio. El otro enemigo del Evangelio es el libertinaje o conocido teológicamente como antinominianismo, que significa contra la ley o no hay ley. Entonces, son los que dicen, no, ya fuiste salvo, puedes pecar, ya no estamos bajo la ley, ya la ley no nos gobierna, somos nuevo pacto, entonces la ley ya no está vigente, el Antiguo Testamento hay que tirarlo a la basura, hay que quemarlo, con el Nuevo Testamento es más que suficiente. Eso también es un enemigo del Evangelio, porque niega la naturaleza de Dios, niega la palabra de Dios completa, niega el carácter de Dios reflejado en la ley. Pablo refuta ambas posiciones y primero va a atacar el legalismo y en la segunda parte del capítulo se va a centrar en el antinominianismo. Entonces, primero va a explicar que está mal querer ser salvo, querer agradar a Dios o querer volvernos más espirituales por cumplir la ley. Y eso es bien interesante porque
Cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana y cuando nos enamoramos de Cristo, el nuevo nacimiento es algo sobrenatural, es algo difícil de explicar, pero hay algo en nosotros que cambia. No en todos, digamos, algunos es más difícil identificar el momento porque nacimos en el cristianismo y aunque al principio no entendíamos muchas cosas, pues teníamos de alguna manera ciertos conceptos. Pero en alguien que nunca ha conocido el Evangelio, yo conozco muchos, saben que el cambio fue radical, algo en ellos cambió, y ahí empezaron a disfrutar lo que antes disfrutaban y empezaron a anhelar el querer aprender más de la palabra de Dios, el querer amar a Dios, el querer seguir a Dios, el querer buscar a Dios. Entonces, el problema es que cuando eso pasa, corremos el riesgo de volvernos legalistas. Y entonces empezamos a sumar cosas que está bien que no hagamos, pero empezamos a ponerlas como obligatorias, a veces para personas que todavía no han nacido nuevo, o para nuestros hijos, o para nuestro cónyuge, o empezamos a atacar y empezamos a ponernos la posición de que porque queremos ser más espirituales, entonces ya no hago esto, ya no hago esto, ya no hago esto, pero siento, sin darme cuenta, que son mis buenas acciones las que me están salvando. Es algo bien difícil, pero es empezar a aplicar leyes de hombre, leyes ceremoniales, y entonces sentimos que si no diezmo puedo perder la salvación, o que si no sirvo puedo que esté mal, puede ser que Dios no le agrade yo tanto, o que si, no sé, ¿verdad? O sea, cada iglesia también enfatiza ciertas cosas y a veces los pastores dicen cosas porque necesitan decirlas, porque necesitan mostrarle a la gente lo que a Dios le agrada, pero nuestro oído, a veces es nuestro oído y a veces es el pastor también, porque hay pastores que cometen errores, pero a veces nuestro oído lo oye como una ley para ser salvos. O el pastor lo enfatiza más de lo que debería y no hace el énfasis en que somos salvos por la fe, solamente y sin ninguna obra. Entonces, una forma de legalismo es cuando hacemos ley las preferencias espirituales, cuando hacemos ley las tradiciones, cuando establecemos nuestros propios estándares que no están en la Biblia para el comportamiento, para la familia, para el vestido, para la música, para la danza, para las fiestas, y empezamos a imponer reglas a nosotros mismos o a otros, ¿verdad? El caso más, digamos, fácil de identificar es el legalismo barato de la mujer no puede usar pantalón, no se puede pintar, o el hombre no puede usar gorra, por ejemplo, no puede ir con pantalón corto, qué sé yo, ¿verdad? Hay lugares así, ¿verdad? Que ya son cada vez menos comunes, pero todavía existen, ¿verdad? Y obviamente eso es fácil decir, ¿a qué legalistas son? Pero también nosotros tenemos algo de legalismo en otras cosas, ¿verdad? Y es básicamente cuando creemos que nuestras preferencias espirituales son leyes que tenemos que cumplir. El otro extremo, que es el libertinaje, Pablo lo va a explicar más en la segunda parte del capítulo 7, pero ambas cosas son enemigos del Evangelio, ambas cosas no aplican dentro del mensaje del Evangelio, ¿verdad? El antinomianismo, el libertinaje, es los que están en contra de la ley moral, están en los que buscan la gracia como licencia para pecar, pero nosotros somos llamados a estar justo en el medio. Nosotros somos llamados a no hacer leyes que Dios no puso en su palabra, ni a malinterpretar las leyes que ya no están vigentes, ni tampoco a deshonrar la ley de Dios, ni tampoco a deshonrar la palabra de Dios. Nosotros somos llamados a honrar lo que Dios dejó escrito en su ley, a honrar los 10 mandamientos, pero no a esforzarnos por hacer algo que no somos, sino por dejar que el poder del Espíritu Santo vaya desarrollando algo en nosotros. Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mire el anuncio de Dios, mire la profecía de Dios. Dios no está diciendo,
Yo traeré un tiempo donde haré un nuevo pacto y eliminaré la ley. La ley dejará de ser. No, no, no. El Señor dice, yo les voy a dar mi espíritu. Yo les voy a dar mi espíritu y yo voy a hacer que ustedes anden en mis estatutos. Yo voy a darle los recursos para que ustedes guarden mis preceptos, pero soy yo, o sea, la iniciativa viene de Dios. No vamos a ganar con nuestras obras la salvación, no vamos a ganar con nuestras obras el favor de Dios. Lo que nos toca hacer es recibir lo que Dios quiere darnos, recibir y activar el corazón nuevo, entender que Dios va a poner su espíritu, entender que si dejamos al espíritu fluir, crecer y gobernar nuestra vida, es el espíritu el que va a provocar una vida que va a parecer ante los ojos de algunos como que nos estamos esforzando en cumplir la ley, pero que no va a tener nada que ver con esfuerzo humano, porque va a ser el Espíritu de Dios el que la va a provocar. Eso es maravilloso porque quita el peso de responsabilidad de nosotros y lo pone sobre Dios. Quita el peso de tú tienes que ser muy espiritual y muy capaz y luchar mucho. ¿Y saben cuál es el problema? Que no hemos entendido que el Evangelio se trata de lo contrario. El Evangelio no se trata de luchar, ni de esforzarnos, ni de batallar, ni de ponerle, ni de pelear. No. El Evangelio se trata de rendirnos. El Evangelio se trata de ser débiles. El Evangelio se trata de anularnos y dejar que sea Dios, que sea Él el fuerte, que sea Él el capaz, que sea Él el poderoso, que sea Él el que haga las cosas. 7.1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Pablo está diciendo ahí, mientras tú estás vivo en el primer Adán, mientras tú estás vivo en el hombre natural, estás bajo la ley. La ley se enseñorea sobre ti y la ley te dice haz. Sin embargo, la naturaleza humana es imposible de cumplir la ley, ¿verdad? Y luego pone el ejemplo del matrimonio y dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere. Básicamente lo que Pablo está diciendo aquí es que nos está representando a nosotros como una mujer que por naturaleza se casa con la ley. Y entonces dice, ¿saben cómo podrían ustedes ser libres de la ley, de su marido que es la ley, si él se muriera? Si él se muriera, entonces ustedes podrían ser libres de la ley, y entonces si su marido muriera, esa mujer es libre de la ley, y entonces se puede unir a otro marido. Pero si el marido de la mujer no muere, la mujer sería adúltera. Entonces Pablo está diciendo que hay un peligro de cometer adulterio espiritual. Solo si el marido muere, la mujer está libre para casarse de nuevo. Hay dos posibilidades de divorcio en el Nuevo Testamento, por adulterio o por deserción del no creyente. Digamos, en Mateo 5, Jesús dice que por causa del adulterio alguien se puede divorciar. Y en 1 Corintios 7 dice que si alguien se convierte a Cristo y la pareja o el esposo ya no quiere seguir viviendo con la persona que se convierte a Cristo, el cónyuge, entonces, y se quiere ir, pues debe dejarlo libre y debe darle el divorcio, porque primero ahora es Cristo y solo Cristo. Pero en ambas la raíz es la dureza del corazón. El significado aquí es que cuando alguien quiere unirse a Cristo sin soltar la ley, no puede, porque estaría cometiendo adulterio espiritual. Esto lo que significa es cuando alguien quiere disfrutar de la gracia sin dejar de tener mérito. Cuando alguien quiere disfrutar de la gracia de Dios sin dejar de ser fariseo, sin dejar de sentirse espiritual, sin dejar su posición ministerial, sin dejar de ser llamado espiritual, sin dejar de sentirse más espiritual que otro. O sea, es como querer que mi vida se sustente tanto en la dependencia de Dios como en la dependencia de mis obras. Yo quiero que Dios me bendiga por lo que Dios hizo en la cruz de Cristo, pero también quiero que Dios me bendiga porque yo le di de comer a los pobres, o porque yo serví, o porque yo estuve en tal ministerio, o porque yo estoy haciendo misiones, o porque yo diezmo, o porque yo ofrendo. Entonces, ahí hay adulterio espiritual.
Adulterio espiritual cuando yo creo que tengo derecho de exigirle a Dios que me bendiga por algo que yo hice. Porque entonces yo estoy haciendo las obras para ganar el favor de Dios y no por gratitud. Ahora, todo lo que estoy diciendo, la Biblia dice que es ideal hacerlo, ¿verdad? La Biblia dice que es ideal diezmar, pero no es ideal diezmar como queriendo comprar a Dios. Es ideal predicar el Evangelio, pero no es ideal predicar el Evangelio como queriendo comprar el hecho de que ahora Dios tiene que sostenerme porque yo decidí predicar el Evangelio, porque yo decidí meterme de misionero. Es ideal ayudar a otros, pero no es ideal ayudar a otros para exigirle a Dios de que me tiene. Porque hay muchas iglesias que predican adulterio espiritual. Haga pacto con Dios. Y entonces Dios le va a dar su casa. Y Dios le va a dar eso. Eso es adulterio espiritual. Eso es querer decir de que para mi pacto funcione por ley, pero que mi salvación también sea por gracia. Porque la ley la quiero ahí para un poquito de bendición, pero ya entendí que nada que yo haga me puede liberar del infierno. Es bien tremendo, es bien. Es la primera enseñanza de Pablo en este pasaje. Gálatas 2, del 11 al 21. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a esos gentiles a seguir las tradiciones judías? Pablo nos está contando algo que él vivió. Estaban en Antioquía, y entonces estaban comiendo, y entonces Pedro había llegado primero, ¿verdad? Había llegado de la iglesia de Jerusalén primero Pedro, y los demás como que venían en un bus después, ¿verdad? O los caballos donde venían los otros eran más lentos, o qué sé yo. El punto es que cuando los otros judíos no estaban, Pedro comía, los gentiles sirvieron tocino y sirvieron ahí comida que los judíos no comían, pero como Pedro ya le había entendido, le habían abierto el manto, que lo que Dios santificaba pues era santo y que ya no habían animales inmundos, entonces Pedro estaba comiendo, ¿verdad? Normal, tranquilo. Sin embargo, dice el verso 12, que cuando vinieron algunos de parte de Jacobo, Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén, porque Pedro como apóstol no era el pastor de la iglesia de Jerusalén, entonces era una iglesia solo de judíos. En esa iglesia, en Jerusalén era un pueblo de judíos, ¿verdad? No vivían muchos gentiles en Jerusalén y los primeros que se salvaron fueron judíos. Entonces, esos judíos, como judíos, ellos siguieron viviendo la ley, no porque no entendieran el evangelio, sino porque para ellos era su norma de vida, ¿verdad? O sea, toda la vida ellos no habían comido cerdo, toda la vida ellos se lavaban las manos, toda la vida ellos tenían las costumbres, entonces Dios no les iba a cambiar sus costumbres y no les iba a decir, ahora ya no. La ley hay que entender que nos muestra lo que Dios ama y lo que Dios odia, entonces qué bueno que ellos vivieran con un poco más de higiene y con un poco de más cuidado y con un poco de siguiendo más las cosas que Dios amaba, ¿verdad? Ya no desde una norma, sino ahora desde el espíritu que les daba hacer eso, que antes lo hacían por obligación, ahora lo hacían por amor y por pureza. Pero el problema fue que cuando Pedro vio a los judíos, Pedro inmediatamente pensó en su mente, estos judíos no han comido carnes. Entonces él pensó, estos judíos me van a ver mal, ya no me van a recibir igual en sus púlpitos. Entonces empezó a retraerse y a apartarse. Dice, porque temía a los de la circuncisión. O sea, él empezó a buscar la bendición, empezó a buscar, digamos, la aceptación de las personas, empezó a buscar la fama por sus obras. Él pensó, estamos hablando de Pedro, pues no estamos hablando de cualquier guatío ahí recién convertido, estamos hablando de alguien que estuvo 3 años y medio con Jesús
y a quien Jesús le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Y entonces él pensó, y él dijo, esto me va a afectar en mi ministerio. Y él se desconectó de que el éxito de su ministerio dependía de la gracia de Dios, de que los corazones de los oyentes dependían del Espíritu Santo que iba a abrir de los corazones de los oyentes. Y entonces él creyó y empezó a apoyar tu futuro éxito ministerial y por lo mismo bendición en todos los aspectos, ¿verdad? Porque a más seguidores, más diezmo y más servidores. Entonces él dijo, no, yo tengo que agradar a la gente. Entonces por un momento se desconectó de la gracia y empezó a apoyarse en su comportamiento ante los hombres, a de alguna manera buscar la alabanza de los hombres. Y los otros judíos que habían venido con él en la primera tanda, porque fue un viaje de dos grupos, que un grupo llegó primero, entre ellos estaba Bernabé, y Bernabé había ya sido compañero de Pablo en su primer viaje misionero, entonces Bernabé no tenía problema con comer tocino ni con no seguir las costumbres de los judíos, ¿verdad? Pero entonces al ver que Pedro hizo así, Bernabé dijo, si Pedro se aleja a los judíos y deja el tocino, yo también voy a hacer lo mismo. Y entonces dice que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces Pablo, en el verso 14 dice, vio que no andaban según la verdad del evangelio, que se desconectaron de la gracia, que se olvidaron que era Dios el que tenía control del éxito de su ministerio, de su salvación, de su bendición, de quienes le siguieran. Los avergonzó públicamente y les dijo en medio a todos, Pedro, a ver, vamos a ver, tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, pero ahora obligas a los gentiles a vivir como judíos, como que lo que pasó en la mesa fue que le dijo a los gentiles, guarden el tocino porque ahí vienen los judíos. Guarden la carne de cerdo porque los judíos se van a ofender. Quiten esto y quiten el vino y no sé, ¿verdad? O sea, es muy probable que el tema haya sido de comida, ¿verdad? Que era la principal diferencia entre judíos y gentiles. Ahí sigamos leyendo. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo está diciendo, yo acepto que nosotros que somos judíos de nacimiento, pues vivamos como judíos. Pero ¿cómo vas a venir tú, Pedro, a decirle a los gentiles que guarden el tocino? ¿Cómo vas a venir a tu Pedro a decirle a los gentiles? ¿Por qué? Porque el gentil, la iglesia gentil, la iglesia nueva va a tomar tu actitud como que lo necesitan para ser salvos. Va a tomar tu actitud como que ahora en adelante el comer tocino lo van a empezar a ver como pecaminoso. Si tú les dices a una mujer que no puede usar pantalón, la mujer se va a sugestionar y cuando se tenga que poner pantalón para alguna actividad va a pensar que está desagradando a Dios. En un ejemplo burdo, ¿verdad? Como el de usar pantalón, pero llevémoslo a cualquier otra de las cosas. Si tú le dices a alguien que si no diezma está desagradando a Dios, se va a sentir mal cuando por una u otra razón no pueda diezmar y el evangelio no se trata de condenar. Y aquí podemos agregar miles de ejemplos, pero el punto es entender lo que Pablo está tratando de decir. No te confundas, Pedro. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Tú estás haciendo muy mal al ponerle un ejemplo a los gentiles de que ahora ellos tienen que vivir como judíos. No, Pablo, no se trata de vivir como judíos. Los judíos que viven como judíos, pues toda su vida han sido judíos. Los que somos de nacimiento judío, pues está bien que vivamos como judíos. Pero no le digas a los gentiles que tienen que vivir como judíos. Porque van a pensar que la salvación es por las obras de la ley. Y por las obras de la ley nadie, nunca será justificado. 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo dice, ok, imagínense que yo estoy buscando ser crucificado en Cristo. Yo ya entendí que es por gracia, yo ya entendí que es por fe, yo ya entendí que dependo de Él. Pero en esa búsqueda cometo pecados, transgredo leyes. ¿Quiere decir que Cristo entonces es ministro de pecado? No, de ninguna manera. No, la gracia nos va enseñando poco a poco. El Espíritu Santo, a través del tiempo, de la madurez, de la palabra, nos va diciendo que no está bien. Pero luego el verso 18 hay que explicarlo. Pablo dice, si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, aquí se está refiriendo a la fuerza humana. Aquí se está refiriendo a la capacidad humana, aquí se está refiriendo al orgullo humano, porque lo que se destruye cuando somos justificados por la fe es el creer que nosotros somos buenos. Entonces Pablo dice, si yo vuelvo a creérmela que soy bueno, si yo vuelvo a creérmela que tengo capacidad de agradar a Dios, si yo vuelvo a creérmela que puedo ser espiritual en mis propias fuerzas, estoy terrible, resulto transgresor, y aquí ya no estoy transgrediendo la ley, estoy transgrediendo la gracia, estoy transgrediendo el pacto de que fui salvo por las obras de Cristo y no por las mías. Soy nacido nuevo por las obras de Cristo y no por las mías. Soy justificado por las obras de Cristo y no por las mías. Entonces ahí explica el verso 19. Mediante la ley yo moría a la ley. Y ahí hay que entender, mediante la ley de la gracia yo moría a la ley de las obras, a fin de vivir para Dios. O sea, lo que yo quiero es que la nueva vida, de la nueva naturaleza, del nuevo nacimiento, fluya. Yo quiero vivir para Dios, desde la vida de Dios. Ya no quiero darle lugar a la carne, pero cuando yo empiezo a hacer obras para agradar a la gente, para cumplir la ley, para sentirme espiritual, para buscar bendición, no estoy viviendo para Dios, estoy viviendo para mi carne. Estoy viviendo para mi orgullo. Y entonces el verso 20, un verso muy, muy conocido en el contexto, dice, con Cristo he sido crucificado. Mi naturaleza carnal, mi viejo hombre, no puede ser el que yo pueda seguir alimentando. Es Cristo el que vive en mí. Es la nueva naturaleza, es lo que nació del Espíritu, lo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. De aquí en adelante tengo que entender que la vida es dependiendo de Dios, confiando en Dios, agarrándome a Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó por mí. Él me dio su vida. Verso 21 es sumamente importante. No hago nula la gracia de Dios. Porque si la justicia viene por medio de la ley, Cristo murió en vano. Si yo creo que Dios me va a enviar al cielo por diezmar, por ofrendar, por servir, por hacer algo, por no comer ciertas cosas, por lavarme las manos. Entonces, ¿para qué murió Cristo si yo podía ser salvo y ser espiritual por mi propia fuerza? Por favor, es lo que Pablo está diciendo. No anulemos la gracia de Dios apoyándonos en nuestras obras y en nuestra propia justicia. La única razón por la cual vamos a entrar al cielo, por la cual podemos orar y por la cual somos aceptos ante el Padre, es porque Cristo tomó nuestro lugar. Y es incorrecto decirle, o sea, David estaba en otro tiempo y le decía, Señor, acuérdate que en justicia he caminado y aquí y allá, pero esos salmos ya no deberían de orar de esa manera en el nuevo pacto. Nosotros deberíamos de orar, Señor, por la justicia de tu Hijo, por los méritos de tu Hijo, por lo que Cristo hizo, porque he puesto mi confianza en tu Hijo, porque he puesto mi fe en tu Hijo. Te pido que te acuerdes de mí, te pido que tengas misericordia. Yo no he hecho absolutamente nada que merezca tu salvación, pero decido confiar en el que sí vivió una vida justa y santa, decido confiar en el que sí cumplió la ley, decido confiar en el que te obedeció completamente. Estoy unido a Él, me la creo de que estoy unido a Él, me la creo de que fui crucificado con Él, me la creo de que Él es el que vive en mí. Y por esa fe
Te pido que me bendigas, te pido que me prosperes, te pido que suplas esta necesidad, te pido que me ayudes, te pido que me fortalezcas. O sea, tenemos necesidades y se vale pedir, pero es incorrecto pensar que porque fuimos, que porque hicimos, que porque dimos, que porque nos movimos, Dios tiene o nos debe bendición. Ese es un punto bien crucial y bien importante. Aquí tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que Pablo ha dicho con respecto a la ley. En Romanos 3 del 19 al 21. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. ¿Para qué servía la ley? El verso 20 nos dice, para mostrarnos que somos pecadores, para mostrarnos que necesitamos un Salvador, para diagnosticar que teníamos un cáncer que nos estaba matando llamado pecado. Si no vamos a la máquina de resonancia llamada ley, no nos damos cuenta de que estamos condenados a muerte. La utilidad de la ley no es salvarnos, dice Pablo, es mostrarnos, es traer a conocimiento el pecado. Romanos 3, 28 al 31. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo está diciendo, el hombre es justificado solo por la fe. Pero luego dice, ¿por qué? Porque Dios no quiere salvar solo judíos. Dios quiere salvar también gentiles. Ese es el plan. Pero ¿quiere decir esto que la fe invalida la ley? No, dice, confirma la ley. ¿Qué quiere decir eso? Confirma la ley porque la salvación se hizo posible porque hubo uno que la cumplió. ¿Por qué la justificación por la fe confirma la ley? Porque Cristo cumplió la ley. Porque Él nos puede dar su justicia, porque tiene la justicia para dárnosla, porque si Él no hubiera cumplido la ley, no tendría la justicia para compartirla con nosotros. Por eso la justificación por la fe confirma la ley. Romanos 4, 13 al 15. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes en la obediencia, ama la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Vemos ese contraste, ¿verdad? Vemos que el tema de la ley no es un tema fácil, pero Pablo está diciendo aquí, la promesa fue dada a Abraham, no fue condicional. Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo, te daré para bendición de todas las naciones, ¿crees en mí? Y Abraham dijo, creo, ok, te regalo mi justicia. Dios no llegó con Abraham y le dijo, Abraham, si tú haces esto, esto y esto y esto, entonces te voy a bendecir y te voy a hacer bendición y te voy a dar un hijo. No, fue por promesa. Y entonces Pablo dice, si por cumplir la ley viniera la promesa, entonces la fe no tendría sentido. La fe sería vana y la promesa estaría anulada. ¿Por qué? Porque lo que la ley trae no es promesa, la ley trae castigo. Pero se necesita, porque si la ley no está, no hay un freno para el pecado, no hay un freno para la transgresión. ¿Por qué? Porque la ley saca a luz el pecado, la ley saca a luz lo que tiene que cambiar, la ley saca a luz la transgresión, la ley muestra que hay naturaleza pecaminosa que tiene que rendirse, que tiene que eliminar. Romanos 6:14. Porque el pecado se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, en el capítulo 6, Pablo dice, pero
ya el pecado no puede dominarlos, porque el poder del pecado consiste en la ley. El poder del pecado para dominarlos está en el hecho de que no pudimos cumplir la ley. Pero ya no nos va a dominar, ya no nos va a gobernar, ya no se va a enseñorear de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley. Pero ¿cómo así que ya no estamos bajo la ley? La ley se confirmó, pero nosotros ya no estamos bajo la ley. El punto es que Cristo cumplió la ley en nuestro lugar y ahora nos dio su vida y su espíritu con un chip que ya cumplió la ley. Entonces no necesitamos cumplir la ley para ser salvos. Lo que Pablo está diciendo aquí es la pecaminosidad es despertada por la ley. La ley provoca la naturaleza, el pecado la hace salir a la superficie. Las pasiones pecaminosas siempre están trabajando y quebrantando la ley de Dios. Y la ley se vuelve en un pesado yugo que nos mete en desesperanza, que nos dice no podemos agradar a Dios y no podemos ser santos. Viene Cristo y habiendo cumplido la ley, quita ese yugo de nosotros y nos da un yugo más fácil, de modo que sirvamos a la ley. Algo que es importante aquí es que cuando empezamos a caminar en la nueva vida, el Espíritu Santo empieza a traer convicción de lo que no es acorde a la ley de Dios. El Espíritu Santo nos empieza a decir, eso no le agrada a Dios. El Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos muestra y a veces lo que nos hace falta es desarrollar esos sentidos espirituales para oír al Espíritu. Y la palabra nos ayuda a saber qué dice la ley, nos ayuda a entender lo que el Espíritu nos va a guiar a hacer. Cada vez que Dios te ordena algo, el Espíritu es el que te empodera para hacerlo, para cumplirlo. Pero por cada mandamiento en los que ustedes ven que los mandamientos están negativos, no codiciarás. Y realmente lo que está diciendo ahí, el Espíritu Santo te va a ayudar a estar contento con lo que tienes, entonces no vas a necesitar no codiciar, no robarás. El Espíritu Santo te ayudará a administrar bien lo que Dios te ha dado, a ser justo y a saber que tienes lo necesario, entonces no vas a necesitar robar. Entonces viene Pablo y explica esta metáfora de la mujer y dice, la mujer está en un problema porque solo se puede unir a un nuevo marido si el marido se muere, pero el primer marido es la ley y la Biblia dice que la ley de Dios permanece para siempre, entonces el primer marido es eterno, entonces estamos en un problema. El primer marido nunca se va a morir y nunca nos vamos a poder casar con Cristo. ¿Qué puede hacer la mujer para ser libre del marido de la ley? La mujer no puede hacer nada. Pagarle a un sicario para que mate al marido, pero es que el marido es inmortal, el marido es eterno. La ley nunca se va a morir, la palabra de Dios nunca pasará, no dejará de cumplirse. Entonces ahí es donde entra Romanos 7:4. Así que vosotros, hermanos míos, que esto ya lo leímos en Gálatas, pero lo dice aquí, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces la inteligencia de Dios es que como no podíamos ser libres de la ley, no mató a la ley, nos mató a nosotros. Entonces la mujer dejó de ser la misma mujer y nació una nueva mujer. Y como esta mujer ya no es la mujer que se casó con la ley, porque la mujer casada con la ley se murió, entonces la nueva mujer que nace, el nuevo ser que nace, la nueva vida que nace, el espíritu se puede unir con Cristo. Habéis muerto a la ley. Ustedes ya no son los mismos que estaban casados en la ley. Y resucitaron, les dieron nueva vida para que se casen con Cristo, a fin de que unidos a Cristo, la consecuencia, el fruto, el resultado sea vivir para Dios. ¿Vivir para Dios va a ser vivir cumpliendo la ley? Por supuesto que sí, porque vivir para Dios es vivir amando a Dios y amando lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que la ley manda? Que la gente haga lo que Dios ama. Dios ama la justicia, Dios ama el respeto, Dios ama la ayuda mutua, Dios ama el bienestar, Dios ama la paz, Dios aborrece la codicia, Dios aborrece la altivez, Dios aborrece el hurto, Dios aborrece el adulterio, Dios aborrece la fornicación y ama la fidelidad, ama el contentamiento. Entonces, la manera en que Dios resolvió el problema fue matarnos y hacernos de nuevo. Entonces Pablo está diciendo lo mismo que dijo en Romanos 6, pero desde una metáfora diferente. Y esto es maravilloso.
Entonces dice, se os hizo morir a la ley, dice otra versión. Es decir, ya no necesitan cumplir los requisitos de la ley moral para encontrar aceptación y para ser buenas esposas, porque ahora Cristo las tomó como esposas en la nueva creación, en el nuevo ser que nació, en el nuevo nacimiento. Eso no está negando la ley moral. Eso está recordando que nuestra base de amor es Cristo. La mujer, que somos nosotros, es la iglesia, estaba casada con un marido bueno, recto, pero que no le dejaba pasar, pero nada, estricto hasta más no poder. Esa es la ley. La ley no te deja, no te perdona absolutamente nada. La ley te exige, como aquellos esposos que exigen que la mujer, la comida le quede deliciosa, que esté a tiempo, que tenga la casa brillante, que el piso brille, no puede haber una partícula de polvo, no puede haber algo desordenado, los niños tienen que obedecer, no pueden contestarle más, tienen que abrirle la puerta, o sea, imagínense esa figura patriarcal, y no es malo, él provee, él da las órdenes, él da el ejemplo, él es perfecto. Obviamente eso no existe en la realidad, pero el marido ley es un marido perfecto. Y entonces se exige a la mujer de naturaleza imperfecta que sea perfecta. ¿Ustedes creen que esa mujer es feliz? No, jamás. Saldría corriendo. Es la vida sin Cristo. Y ese es el evangelio legalista. Eso es lo que la religión hace. Ponernos una carga sobre los hombros imposible de llevar. ¿Se disfruta esa vida? No se disfruta. Y entonces viene esa mujer y le empieza a enamorar otro que es súper amoroso, que es súper comprensivo, que es súper detallista. ¿Pensaría esa mujer, desearía casarse con el nuevo? Pues eso es Cristo. Pero tenemos un problema. La mujer no se puede divorciar del primer marido. Y el primer marido nunca se va a morir. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces lo que Dios hace para liberar a la mujer es matarla y hacerla de nuevo. Solo muriéndose la mujer, y como ya se murió, entonces hasta que la muerte nos separe, la muerte le hizo el favor a la mujer y la separó del marido perfecto, pero que también era muy exigente y que le hacía la vida imposible. No le permitía disfrutar la vida. Esa muerte fue el bautismo en el Espíritu Santo que mató al viejo hombre. Pero sí es bien importante que esto quede claro, porque esto es muy importante para poder vivir una vida cristiana en victoria, para poder vivir esa vida eterna, esa vida plena, esa vida en gozo que Dios quiere dar. Se os hizo morir a la ley. Lo que está diciendo aquí es que en el bautismo nuestro viejo yo se murió. Y esto es importante entenderlo, porque a veces venimos arrastrando mucho traumas de la niñez, recuerdos del pasado, cosas que no nos hemos perdonado, cosas que aquí, y lo que Dios nos dice es, todo lo que hiciste antes de hoy se murió. Ese que pecó, ese que fue dañado, ese que fue rechazado, ese que vivió esas experiencias traumáticas, ese que perdió años de su vida, qué sé yo, ese se murió, tú eres nuevo, tú estás recién nacido y entonces pero como ya es una nueva vida y la muerte te separó del primer marido perfeccionista y perfecto, porque el problema de la mujer es que no puede decirle, la esposa empieza a decirle, sí, es que tú no sé qué, pero entonces empieza a buscar los errores del otro. Ah, pero y tú aquel día hiciste tal cosa, y me haces esto. Pero el problema de esta mujer es que el marido no tiene absolutamente ni una tacha, entonces no puede decirle, es que tú a mí me exiges, pero no me das, porque él sí da, él sí provee, él sí cumple, él sí es limpio, él sí es ordenado, él no comete errores, él es perfecto, pero la mujer es imperfecta. Nosotros somos imperfectos, entonces es un problema. Entonces la mujer se muere y entonces la muerte separó el matrimonio. Pero esa mujer no se queda muerta, resucita con Cristo. Entonces la ventaja que tiene que como ya firmaron el acta de defunción, el acta de matrimonio también quedó anulado. Entonces ya se puede casar
con el amoroso, con el comprensivo, con el detallista, con el que no le va a estar echando en cara sus errores, sino que le va a decir, yo te enseño, yo te muestro, yo te doy el camino, yo lo hago por ti. Esto no está tan bien, pero yo lo voy a hacer, no te preocupes. Y entonces le va dando amor y le va dando amor y le va dando amor y entonces ella va recibiendo amor y va cubriendo y ella va empezando a aprender no por obligación, sino por imitación. No desde el tengo que, sino el desde me agrada más esto. Me siento mejor, siendo generoso, disfruto más no robar, disfruto más el limpiar, disfruto más el ordenar. La nueva vida con el nuevo marido que está siempre comprendiendo, que está siempre dando gracia, que está siempre diciendo, yo lo pago por ti. Hice algo y me metí en una deuda y dice, no tengas pena, yo lo pago por ti. Hice algo y ensucié aquí, yo lo limpio. Y hice algo y entonces siempre está Cristo, siempre. Él nos perdonó, Él ya agradó al Padre. Y entonces cometemos un error y entonces nos sentimos mal y Cristo nos recuerda, yo ya pagué por eso. Y entonces cometemos otro pecado y Cristo nos recuerda, yo ya cumplí la ley por ti. Y entonces sentimos que tal vez el Padre y Cristo nos dice, tranquilo, el Padre me ve a mí, no te ve a ti. El Padre ve mi justicia, el Padre ve mi cruz, el Padre ve mi sangre. Entonces cuando empezamos a vivir ese evangelio de gracia y cuando cada vez que cometemos un pecado, el Espíritu nos recuerda, ese pecado estás siendo esclavo, quieres seguir siendo esclavo del pecado, de ese que te paga mal, quieres seguir sembrando espinos y cosechando dolores, no es lo que más te conviene. Entonces la Biblia empieza a hablarnos desde una manera diferente. La voz de Dios ya no es tienes que, sino ¿te convendría más esto? ¿Serías más feliz haciendo esto? Entonces lo oímos con una voz de amor, con una voz de comprensión, con una voz de perdón, con una voz de gracia, porque estamos conscientes que la salvación es por gracia y solo por gracia y por la obra de Cristo y solo por la obra de Cristo y por los méritos de Cristo y solo por los méritos de Cristo. Ese y no otra cosa es el Evangelio. A fin de que llevemos fruto para Dios. Un árbol no da fruto porque alguien se pase diciendo al enfrente, tienes que dar fruto, tienes que dar fruto, tienes que dar fruto. Un árbol no da fruto porque lo estén pegando, obligando. No. Si el árbol está sano, si el árbol tiene buena raíz, tiene buena tierra, tiene abono, está junto a las aguas, el árbol da fruto porque es su naturaleza. O sea, el fruto del Espíritu es que el amor, que la paz, que el gozo, que la benignidad, que la mansedumbre, que la paciencia broten automáticamente desde nuestra unión con Cristo. A veces decimos que yo tengo que ser amoroso, yo tengo que perdonar, yo tengo que ser manso, yo tengo que todo, y tengo que, ay, no, ese no es el Evangelio, ese no es el Evangelio. Termino leyendo Romanos 7, 5 y 6, pero mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, hay dos estados. El estado previo a la vida del Espíritu es la carne. Y entonces las pasiones pecaminosas que la ley condenaba obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. La ley nos decía no tienes que robar, pero se vuelve bien agradable infringir la ley, ¿verdad? Las leyes se hicieron para infringirla. ¿Quién va a cumplir la ley? Nadie. Entonces robábamos, pero terminábamos perdiendo más. Porque el pecado nos pagaba y nos pagaba con muerte. Verso 6, pero ahora estamos libres de la ley. Por haber muerto. Pero ese haber muerto tenemos que abrazarlo por la fe. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos, de modo que vivamos, de modo que sirvamos a Dios bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la ley. 2 Corintios 3:6 no es
que no estamos bajo ningún régimen, es que hay un nuevo régimen del Espíritu. No es que ya no tengamos que obedecer a nada y que no tengamos ley y que podamos vivir libremente y que ahora hagamos lo que querramos porque Cristo cumplió la ley. No. Es que ahora estamos casados con alguien que cumplió la ley, pero que entiende nuestra imperfección, que entiende nuestra naturaleza pecaminosa, que entiende que acabamos de nacer, que entiende que tenemos viejos hábitos, que entiende, y entonces que no nos exige ser perfecto, aunque sí es perfecto, pero que no espera perfección de nosotros, sino que con amor nos va enseñando, nos va dando el ejemplo, nos va dando su vida, va haciendo las cosas en lugar de nosotros. Es un nuevo régimen, pero sí estamos bajo régimen. Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nos hizo competentes. En el mundo laboral de hoy se habla de las competencias. Busquemos al candidato que tenga las competencias, las habilidades, las capacidades. ¿Sabe qué hace Dios? Dios dice, te doy mi espíritu, el cual te hace competente. La letra te dice qué hacer, pero no te da la habilidad, no te da la competencia. Pero el nuevo régimen, el nuevo pacto, nos hizo ministros competentes, nos hizo servidores capaces, servidores que tienen las competencias para servir a Dios desde la vida que brota del Espíritu. La palabra ministro es servidor y podría traducirse trabajador, siervo, lo que sea, ¿verdad? Somos siervos de Dios, somos llamados a servir a Dios. La diferencia es que Él nos da las competencias, Él nos da el entrenamiento y si nos lleva más tiempo, Él tiene la paciencia para irnos enseñando. Él no busca a alguien que ya tenga experiencia y todo, no, Él busca mejor si viene sin experiencia para que yo le enseñe. Y créanme, señores, una de las cosas que más nos impiden vivir una vida cristiana victoriosa en el Espíritu es creer que la competencia la tenemos que traer. Es creer que la competencia tiene que estar en nuestro esfuerzo. No, la competencia viene del Espíritu. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. No poniendo la confianza en la carne. Somos el verdadero pacto. Tenemos la verdadera señal del pacto. Y es que adoramos a Dios en el Espíritu. Y nos gloriamos en Cristo. No hay nada en nosotros. Nada, absolutamente nada en que gloriarnos. No hay nada en nosotros de que sentirnos orgullosos. El único motivo de orgullo y de gloria es Cristo. Nada más, absolutamente nada más. En nosotros no confiamos, en nuestra naturaleza no confiamos. Ya murió y está destinada a regresar al polvo. Pero hay una nueva identidad que viene de una nueva naturaleza, que empezó en el nuevo nacimiento, que está unido a Cristo, que tiene la competencia, que tiene el Espíritu y que tiene la capacidad de cumplir la ley. La mejor manera de entender la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto es que el antiguo pacto te dice, haz, procura ser, aunque no seas. Entonces es ese marido que le dice, es que tienes que ser, es que tienes que ser, y es que tienes que ser, pero la mujer no es. En cambio la gracia, en cambio el nuevo pacto nos dice, ¿sabes qué? Te resucito, me uno a ti, te doy las competencias. Eres, vive como lo que eres. Deja de vivir como lo que ya no eres. Vive como lo que eres. Ahora te cambié a ti. Ahora cambié tu corazón. Ahora cambié tu mente. Ahora te metí en un nuevo. El resultado se va a ver igual. Pero uno, con un yugo insufrible, ¿verdad? El fariseo no roba, supuestamente no codicia, no dice que codicia, ¿verdad? No adultera, no dice falso testimonio, honra a su padre y a su madre, no tiene ídolos, dice amar a Dios, pero es insoportable.
vivir una vida, una religión de apariencia es insoportable. El otro ya tiene una naturaleza que ama a Dios, ya tiene una naturaleza que no quiere robar, aunque a veces el hábito de robar le gana. Ya tiene una naturaleza que no disfruta el decir falso testimonio. Entonces es diferente que te digan, haz. Y la sociedad está conformada para ser así. Nos pagan por lo que hacemos, no por lo que somos. Alaban lo que hacemos, no lo que somos. En las iglesias le dan privilegio a los que hacen, no a los que son. El nuevo pacto te dice, no necesito que hagas nada. Te cambié. Sé. Vive como lo que eres. Deja que la nueva vida en ti se manifieste y manifieste lo que eres. Y dé el fruto de lo que está dentro de ti. Cristo ya está en ti. Déjalo vivir. Ese es el Evangelio. Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Muchas veces te pedimos perdón porque quizá aún estando en la gracia hemos vivido como que todavía estuviéramos en la ley. Y es cansado, es agotante tratar de vivir como lo que no somos, Señor. Pero es maravilloso darnos cuenta de que ahora somos. Es maravilloso darnos cuenta de que tú hiciste morir nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, nuestro pasado, y nos diste una nueva vida, nos diste una nueva naturaleza, nos introduciste en un nuevo pacto, nos diste a tu espíritu y cambiaste la esencia de nuestro ser y nos metiste en un nuevo régimen. Desde fuera se va a ver igual, pero ahí habrá una gran diferencia. Nada de lo que haremos será por esfuerzo propio, sino será porque dejaremos que tu vida se manifieste en nosotros. Nos unimos a la confesión del apóstol Pablo y decimos juntamente, con Cristo estamos crucificados. Y ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Es Cristo el que ama, es Cristo el que tiene paz, es Cristo el que tiene gozo, es Cristo el que confía y depende del Padre en nosotros. Y por eso el temor, el pecado, la aflicción que está en nuestra carne es puesto en la cruz y es crucificado. Gracias, Señor, por esa nueva vida. Ayúdanos a abrazar por la fe esta verdad y a nutrir, alimentar esa nueva vida, esa nueva naturaleza, ese nuevo corazón que ya tiene escritas tus leyes y tus mandamientos. Que nunca olvidemos que no ponemos nuestra confianza en la carne, sino que nos gloriamos en Cristo Jesús. Nuestro único motivo de orgullo es que Él fue a la cruz por nosotros, es que Él vivió la vida justa y santa que nosotros no podíamos vivir. Es que Él está delante del Padre intercediendo por nosotros, es que Él está en nosotros ayudándonos en nuestra debilidad. Gracias por habernos librado de ese esposo perfecto que nos exigía ser perfectos sin poder serlo. Y gracias por esa nueva unión con Cristo, ese nuevo esposo que no nos exige, que nos da, que nos comprende, que nos ama, que nos enseña, que nos capacita. En el nombre de Jesús. Amén y amén.